escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras 1031 al 1040. Capítulo 1031, El Rey de Grancastle, 1. Mientras tanto, en la ciudad de Glow, al oír el timbre de la campana del mediodía, Horford Quinn dejó su pluma a un lado y miró hacia el sudoeste. La noticia de la coronación del príncipe Roland no solo se había extendido por todo Grancastle, también se extendió por todo el reino de Aurora. De acuerdo con los volantes distribuidos en las calles, este debería ser el momento en que el joven príncipe fue coronado. Todo estaba sucediendo muy rápido. A Horford le costaba creer que el nuevo rey fuera varios años más joven que su hija Andrea. Roland, ahora había asegurado su trono e incluso extendió su influencia al país vecino. Después de la guerra contra la familia Moya, el nombre de Roland Wimbledon era conocido por todos los nobles en la ciudad del rey del reino de Aurora. Al principio, los rumores sobre este extraordinario príncipe se empezaron a distribuir entre algunas cámaras de comercio clandestinas, pero las noticias sobre él pronto se extendieron por todo su país como un incendio forestal. Hace 3 años, el príncipe Roland acabó siendo el insignificante señor de una ciudad remota. Nadie en la familia Wimbledon había pensado que al final se convertiría en el soberano del estado. Su repentino ascenso estaba envuelto en el misterio. Gran parte de su comportamiento era tan impredecible y extraño como su ascendencia imprevista. La ceremonia de coronación, por ejemplo, ilustró perfectamente la excentricidad del joven rey de Grancastle. Probablemente fue el único rey en la historia que eligió celebrar la ceremonia en los meses de los demonios. Los reyes con personalidades tan únicas suelen surgir cuando un país estaba en un estado de caos, o experimentando una guerra civil. Con la inminente batalla de la divina voluntad, Horford sintió que el mundo pronto sufriría cambios drásticos. Su Majestad, dijo el guardia, rompiendo su línea de pensamiento. Una carta de Sir Gil Fox. ¿De verdad? Sus ojos estaban de vuelta en su escritorio. Ábrelo y léelo para mí, como lo desee, Su Majestad. La palabra Su Majestad era realmente hipnótica. Durante los últimos 20 años, él había sido la mano del rey y había pronunciado esas palabras en innumerables ocasiones. Horford había pensado que sería inmune a la agradable intoxicación provocada por la súbita oleada de poder y prestigio, pero la verdad era que su corazón se hinchaba de orgullo cada vez que alguien se dirigía a él de esta manera. En cualquier caso, debería felicitar al nuevo rey de Grancastle. Horford sabía muy bien que su ascendencia al trono se debía al apoyo de Roland. No eran las espadas de Ser Queen lo que temían esos grandes nobles, sino el trueno ensordecedor que podía arrasar cualquier ciudad que Roland ordenara. Esa era la razón por la cual su autoridad aún no había sido cuestionada. Horford sabía que la mejor manera de asegurarse su poder era formar una alianza con Grancastle, particularmente en este momento cuando todo estaba a punto de cambiar. La carta dice que Grancastle ha enviado una expedición minera a la frontera de nuestro país. Están esperando su ayuda y apoyo. Informe al conde Luoxi de este asunto y dígale que lleve algunos caballeros para saludar al grupo. Expedición, instruyó Horford de inmediato. Además, informe a todos los señores locales de esa región y asegúrese de que el grupo de expedición obtenga lo que necesita. Como órdenes, Su Majestad. Isla Archduke, frente a la costa del reino de Wolfeart. Aunque la ciudad estaba muy lejos del alcance de la influencia de los meses de demonios, la brisa marina húmeda y fría hizo que todo el pueblo pareciera desolado y sombrío. Pocas personas podrían encontrarse en las calles fangosas, excepto en el área del muelle. A pesar del clima, un bar al aire libre junto a un almacén atrajo mucha atención. El bar ofrecía vinos baratos a los marineros y viajeros que quisieran calentarse un poco. La mayoría de los clientes simplemente venían y se iban, pero ahora había alrededor de 100 personas reunidas alrededor del bar. Una mujer vestida con telas gruesas se acercó a la multitud. Farrina, alguien susurró. ¿En qué estás pensando? Deberíamos irnos. Demonios, respondió ella. ¿Qué? La expresión del hombre cambió. Escuché a alguien hablar sobre los demonios. La mujer llamada Farrina dijo. Solo un momento. Joe. El hombre vaciló. Finalmente, bajó la cabeza y dijo en voz baja, sí, su santidad. Esto no es una orden. Farrina agitó su mano y se acercó más, esperando escuchar más de la conversación. Nunca había visto monstruos tan horribles. Tenían alas más anchas que el tamaño de un hombre y colmillos más grandes que nuestros brazos. Las murallas de la ciudad no son nada para ellos. Un comerciante se jactó. Entonces, él siendo el centro de atención para las personas de alrededor, habló aún más fuerte, pero eso no es lo peor. Hay otro tipo de demonio que se parece a un hombre.
pero mucho más fuerte. Sus lanzas son más rápidas y mortales que una balista. La armadura es inútil contra ellos. No me importa si te ríes de mí, pero casi me hago meo en los pantalones cuando los vi. La gente en la multitud quedó sin aliento. ¿Es cierto? ¿Son invulnerables? No podríamos ponerles un dedo encima si están volando en el cielo. Aún así, algunas personas parecían incrédulas. Será mejor que te vayas. Demonios. ¿Sabes la diferencia entre las bestias demoníacas y los demonios? Ve a la meseta Hermes y échale un vistazo. Hay todo tipo de monstruos allí. Pareces mojarte los pantalones fácilmente. ¿Qué sabe tú al respecto? El mercader lloró indignado. Así es como el príncipe Roland Wimbledon los describió. Ha estado viviendo en la región occidental durante muchos años, y aquellos que no conozca la diferencia entre las bestias demoníacas y los demonios serían tratados con idiotas. Las bestias demoníacas son simplemente tontas, mendigando y matando, pero los demonios tienen ejércitos bien entrenados. ¿Alguna vez has visto a animales coordinar ataques contra una ciudad, uno tras otro? Si lo que dijiste es verdad, como Greycastle los ahuyentó, no serías capaz de entender. La situación era precaria, pero de repente el trueno rugió desde la muralla de la ciudad y atravesó el cielo. El comerciante se jactó, rociando a su audiencia con saliva. Los demonios instantáneamente se volcaron en pedazos. Su sangre fue salpicada por todo el suelo. Uno de ellos cayó justo enfrente del hotel en el que me estaba quedando. Había un agujero tan grande como un cuenco en su cofre. Comillas, Dios sabe cómo es que lo hicieron. Incluso las ballestas no pudieron hacer nada. Basándote en lo que dijiste, no es el príncipe un dios. Jajaja. Si no lo es, ¿cómo crees que acabó con la iglesia? Al oír estas palabras, las manos de Farrina se convirtieron en puños. Joe puso su mano sobre su hombro y negó con la cabeza en silencio. Lo sé. Farrina respiró hondo y aflojó los puños. ¿Qué piensas? La luna sangrienta no ha aparecido todavía. Los demonios no deberían haber llegado a las tierras bárbaras, pero su historia se ajusta a las descripciones de los demonios en el libro sagrado. No, parece una mentira. Yo no sé si creer. Joe hizo una pausa por un momento y dijo, pero no tenemos nada. No tengo nada que ver con ellos. Farrina intervino. Tienes razón, Joe. Primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Después de la repentina muerte del Papa Tucker Thor, Farrina había seguido sus órdenes de retirarse de la nueva ciudad santa junto con el resto del ejército del juicio final. Ella había planeado restablecer la iglesia en la isla Archduke, en el reino de Volfeart, donde solía estar la organización de brujas, Asociación Bloodfang. Para evitar el resurgimiento de las brujas, habían elegido esta tierra fértil como su nueva fortaleza. Sin embargo, para su gran sorpresa, la noticia de la caída de Hermes se había extendido por toda la región. Después de enterarse de la caída de Hermes, el obispo de la isla Archduke se volvió contra la iglesia y se alió con los nobles. Ahora, era conocido como el conde de la isla Archduke. Para asegurar su nuevo título, incluso había ahorcado a los mensajeros de la iglesia afuera de la puerta de la ciudad. La inesperada traición fue un duro golpe para el ejército del juicio final. Debido a esto, muchos de ellos los habían abandonado. Farrina había estado viviendo una vida clandestina en esta isla durante medio año y no había logrado nada todavía. Si no pudiera restablecer la iglesia y atraer nuevos creyentes, este sería probablemente el final de la iglesia. Sin lugar a dudas, la única forma de salvar a la iglesia de esta situación precaria era ejecutar al traidor como elemento de disuasión. El único problema era que el enemigo también tenía un grupo de guerreros del castigo de Dios. Iba a ser una lucha amarga. Vamos a salir de aquí. Farrina se subió la capucha y lanzó una última mirada al bar. El comerciante divagó. Hay muchas cosas interesantes allí. Por ejemplo, barcos de hierro negro tan grandes como colinas, y un edificio gigante más alto que la Torre de Babel. Una vez que los veas, nunca lo olvidarás. Vamos, dinos más. Te compraré otra bebida. Todos fueron construidos por ese príncipe Roland, por supuesto, pero ya no puedes llamarlo Su Alteza. Cuando me fui de Neverwinter, él había decidido ascender al trono. La fecha, déjame ver, claro, es hoy. Wow, así que ahora él es el rey de Greycastle, jaja, eso es correcto. El mercader alzó su copa de vino y dijo, ya que es el día de su coronación, hagamos un brindis. Por el rey de Greycastle, al rey de Greycastle. La multitud levantó sus copas. ¿El rey de Greycastle? Farrina se burló. Puedes ser el rey que quieras. La batalla de la divina voluntad eventualmente reduciría al mundo entero a cenizas.
Tarde o temprano volveremos a encontrarnos en el infierno. El único problema es quién irá primero. Si no puedo vencer al traidor, estaré allí antes que tú. Si gano, esperaré la noticia de tu caída aquí mismo. Rey Roland Wimbledon, pensó Farrina salvajemente. Capítulo 1032, El Rey de Grancastle, 2. En la corriente principal de Silver Stream ubicada en la región más austral del Mar de Arena, Brian se sentó en una tienda de campaña, esperando que llegaran noticias del frente. Sentado frente a él estaba el jefe del clan Blitflame, Gelth Brunflame, y el mayor del clan Osa, Turam. Los dos hombres se habían convertido en los representantes del clan Mojin. Junto con el comandante del batallón de armas que representó el jefe, todos los líderes que participaron en el proceso de toma de decisiones con respecto a la nación Sand estuvieron aquí. El frío viento del desierto silbaba fuera de la tienda, pero su interior se encontraba bastante cálido, como si estuviera sobre un brasero gigante. No importaba cuán frío parecía estar el suelo, cada vez que Brian enterraba los pies en la arena, podía sentir el calor escapar por debajo. Era incluso más cálido que las camas de ladrillo y el sistema de calefacción utilizado en Neverwinter. Los lugareños inventaron este llamado lecho de arena, que era un agujero poco profundo tan ancho como un hombre en el suelo. Los nativos primero reemplazarían la arena gruesa con arena fina filtrada y luego se enterrarían para mantener la temperatura de su cuerpo. La arena fina tenía un toque suave y era incluso más suave que los colchones de lona. Con solo una tienda de campaña y un lecho de arena, los de la nación Sand podían pasar el invierno cómodamente. Tristemente, también fue el mismo calor el que destruyó la vida aquí. A medida que el agua de mar se acercaba gradualmente, dejó al desierto de menos de 100 millas barrido por las sales de mar. Apenas se encontraban gusanos de arena o escorpiones, y mucho menos árboles y flores. Sin un oasis, no habría comida. Toda la llanura era entonces un vacío sombrío. Tal vez, en ninguna parte de la región sudeste sea más lúgubre y muerta que aquí a excepción del pantano de Blackwater. Durante los últimos 100 años, los Mojins habían erigido varias casas de madera en esta tierra salina, para proporcionar alojamiento a los comerciantes salinos que viajaban. Sin embargo, las cosas ahora han cambiado. No parece estar preocupado en absoluto, joven, dijo repentinamente Gelth, rompiendo el silencio. El clan Bilduave y el clan Cadboun fueron los dos clanes más importantes en la ciudad Iron Sand. El jefe podrá aplastarlos fácilmente, pero esto no significa que esas pequeñas tribus también puedan hacer eso. ¿Realmente pones tanta confianza en ellos? Mientras Gelth hablaba, Turan también dijo, en el último año, ni una sola tribu en la ciudad Iron Sand ha sido promocionada para ser uno de los 6 grandes clanes. Aparentemente, Bilduave y Cadboun se han guardado todos los recursos. Con suficiente comida, un clan en la región austral puede recuperarse fácilmente de una pérdida anterior. Ahora es probable que sean más fuertes que antes. ¿Deben ir aquí? ¿Confianza? No. Brian negó lentamente con la cabeza. No pongo mi confianza en ellos. Entonces, ¿por qué no solicitaste tropas al jefe? Turan preguntó sorprendido. 100 soldados con los guerreros del clan Blitflame y el clan Osa serían más que suficientes para disuadir a esos brutos de volver a pisar el pequeño oasis. ¿Entonces qué? El primer ejército estaría permanentemente estacionado en Silver Stream Oasis, protegiendo a esas pequeñas tribus. Brian lo miró. ¿Crees que su majestad quiere un futuro como este? Bueno. Turan estaba perdido por las palabras. Poco después de la reubicación, comenzaron a explotar los recursos en la región más austral. Además de construir un puerto en Cabo Interminable, otro proyecto clave fue el desarrollo de la tierra salina en la corriente principal de Silver Stream. Como no había río, tuvieron que depender de la mano de obra y la fuerza animal para transferir esas sales del desierto a la sucursal más cercana del río Redwater en un carro. Por esta razón, la cresta Fallen Dragon y el puerto de Clearwater habían proporcionado salarios y beneficios competitivos a los trabajadores, con la esperanza de atraer más ciudadanos de la nación Sand a ayudar con la transferencia. Dentro de un año, varias tiendas de campaña habían sido construidas en la tierra salina, y el lugar pronto estuvo vivo con trabajadores ocupados. Los trabajadores cavaron pozos y extrajeron agua consumible de la corriente subterránea de Silver Stream. No solo bebieron el agua sino que también la usaron para filtrar la sal. Poco después, las plantas de filtrado fueron construidas. Sin máquinas de vapor u otra maquinaria. Hicieron todo el trabajo de forma manual. Todo el proceso de trabajo fue similar a la extracción de oro.
La gente separó la sal dispersada de la arena y la grava, la recolectó y cristalizó antes de enviarla a la parte interna de la región occidental, donde serían procesados. El trabajo repetitivo y tedioso se convirtió gradualmente en una nueva rutina mundana en la vida cotidiana en esta calurosa tierra salina. Aunque no había un oasis, gusanos de arena o escorpiones alrededor de esta área, el lugar comenzó a llenarse de vida. Muchos reubicadores, así como algunas tribus pequeñas que habían estado dudando en venir, simplemente no pudieron resistir la buena compensación. Llegaron a la frontera en grupos y se ofrecieron a trabajar para el proyecto a cambio de trigo, carne seca y telas. Algunos regresaron al oasis con la comida mientras que otros se quedaron, convirtiéndose en uno de los primeros habitantes. Los grandes clanes la ciudad Iron Sand no estaban contentos con esto. Cuantas más tribus eligieran mudarse del oasis, menos recursos obtendrían. La creciente tensión entre los grandes clanes y las pequeñas tribus finalmente se convirtió en un conflicto abierto hace 2 meses. Los clanes Bildwave y Cat Bone habían despachado a la infantería y habían matado a algunos miembros de tribus que salían del oasis. Habían dejado sus cabezas en el camino que conduce al norte, aparentemente para evitar que la gente de la nación Sand se fuera. Los grandes clanes no tenían el coraje de provocar abiertamente al rey de Greycastle, por lo que habían atacado a las pequeñas tribus que aún no se habían sometido a su gobierno. Habían pensado que el jefe descartaría el asunto, ya que a ningún rey del norte en realidad le importarían las vidas de cientos cuidamos de la nación Sand. No habían esperado, sin embargo, que esto fuera lo único que detestaba Roland. Brian sabía muy bien que el rey Roland temía cualquier pérdida de población sin ningún motivo. Antes de que Gelth le enviara su carta a Neverwinter, Brian ya se había preparado para una probable guerra. ¿Qué pasa si llegan pierden? Dijo Gelth Burnflame mientras se masajeaba la frente con nervios. Si mal no recuerdo, esas personas recibieron entrenamiento sobre cómo usar una pistola hace solo 3 meses, ¿verdad? Entonces seremos masacrados, y tus hombres del clan serían reducidos a esclavos en la ciudad. Iron Sand, dijo Brian mientras cerraba los ojos. Antes de la guerra, te dije que iba a ser tu batalla, no la mía. Te he provisto de armas. Si aún no puedes salvar a tus hombres del clan de sus espadas, no mereces el honor de ser uno de los soldados de Greycastle. Siempre puedo entrenar gente nueva, si quiero. Punto. El rostro de Gelth se tensó abruptamente en una expresión grave por primera vez, como si estuviera reevaluando al joven oficial frente a él. Además, olvidaste que el entrenamiento hace 3 meses era solo para pedernales. Brian prosiguió. Además de las armas de fuego, también usan espadas, puñales, puños y dientes. Estas son armas que los de la nación Sand han estado usando desde el momento en que nacieron, ¿no es así? Los miembros de la tropa de la nación Sand seleccionados por Brian eran todos de las pequeñas tribus que se habían trasladado al puerto de Clearwater. A diferencia de los grandes clanes, como Bildflame, esas tribus todavía estaban preocupadas por las tribus dejadas en el oasis, a pesar de que habían elegido vivir en Greycastle. Como estas personas no estaban involucradas políticamente, pero aún mantenían una relación con el desierto, eran perfectas para formar un poder militar local. Usaron las viejas y anticuadas pistolas de chispa como sus armas. De repente, afuera del campamento llegaron los pequeños golpecitos de pies. «Detente ahí», el guardia gritó. «Soy Jodel de la unidad de emboscada. Tengo algo importante que informar al señor comandante». «Déjalo entrar». Brian abrió los ojos bruscamente. La entrada a la tienda se abrió, y un hombre cayó, con el rostro manchado de sangre, tembloroso y sin aliento. Cayó sobre su rodilla, jadeando, pero sus ojos brillaban de emoción. «Señor, ganamos». Capítulo 1033, El rey de Greycastle, 3. Brian salió de la tienda y vio a los victoriosos soldados regresar uno tras otro. Comparado con el aspecto que tenían cuando marcharon a la guerra, ahora no parecían mejores que un grupo de refugiados. Todos estaban harapientos y cubiertos de sangre. Era obvio que acababan de regresar de una batalla feroz. La cantidad de bajas fue asombrosa. De los 2000 soldados que se marcharon, menos de la mitad caminaban. Todos los caballos y camellos habían sido usados para llevar a los heridos. Junto con unos pocos soldados enemigos capturados, el grupo parecía tan golpeado que no se veía en absoluto como un ejército bien entrenado. Sin embargo, sus espíritus eran altos. Todos estaban entusiasmados con la victoria.
Esta fue literalmente la primera vez que las pequeñas tribus pudieron derrotar a los grandes clanes de la ciudad Iron Sand. Brian sabía que esta batalla pasada había convertido a esos cazadores en verdaderos soldados. Estaba más contento de ver que el equipo de emboscada, aunque maltratado y desaliñado, había seguido sus instrucciones de que ningún soldado debería abandonar sus armas bajo ninguna circunstancia. La mayoría de sus sacos de agua y bolsas de racionamiento habían desaparecido, y algunos incluso habían perdido uno de sus zapatos, pero todos todavía tenían sus armas y espadas. El primer ejército no podría estar estacionado en el territorio del sur para proteger a los ciudadanos de la nación Sand para siempre. Deben ser capaces de llevar a cabo las políticas de Greycastle entre sus miembros de la tribu por sí mismos. Brian sabía que el rey de Greycastle quería algo más que una simple implementación. Quería más soldados, más Mohins para participar en la batalla de la voluntad divina. Ahora, estas personas estaban calificadas para pasar al siguiente paso. Brian se dio la vuelta con satisfacción y asintió con la cabeza a Jodel. Dime los detalles de la batalla. Fue una batalla bastante directa, aunque estaba llena de errores y accidentes. El plan inicial era que los 2000 efectivos del ejército se dividieran en dos grupos. Uno se colaría en el oasis Silver Stream, y avanzaría hacia el norte durante la noche para dar la impresión de que planeaban atacar la tierra salina, mientras que el otro esperaría al enemigo en un oasis deshabitado al final de Silver Stream, para que pudieran lanzar una emboscada. Provocado por las tribus más pequeñas, los clanes Bilduave y Cadbone pronto enviaron una infantería de más de 800 personas para perseguir a los traidores. Aunque había muchos traidores, los dos clanes no los habían tomado en serio. En su opinión, este grupo era incluso más débil que los perros guardianes. A medida que la batalla había progresado, el enemigo pronto había sido atraído a la emboscada. Todo había ido bien hasta este punto. Se suponía que los cebos desmontarían y cederían. Debieron haber encontrado la oportunidad de dispersar los caballos una vez que el enemigo también había desmontado. Entonces el escuadrón de emboscada habría lanzado su ataque. Sin embargo, el grupo responsable de bloquear el camino de retirada había encendido el fuego demasiado temprano. Como el camino estaba en llamas, el enemigo se había dado cuenta de que algo había salido mal y comenzó a retirarse. Si no hubieran preparado una gran cantidad de aguas negras de antemano, el enemigo probablemente habría escapado. La batalla luego se convirtió en caos. Los cebos sacaron sus espadas y se arrojaron sobre el enemigo, al igual que el equipo de emboscada. Muchas personas habían usado la pistola de chispa solo una vez, olvidando por completo las habilidades de carga y disparo que habían aprendido durante el entrenamiento. Al final, habían recurrido a su método de combate tradicional, una lucha mano a mano. Como Brian había dicho, la gente de la nación de arena tenía armas distintas de las pistolas. Con los caballos relinchando y los incendios chisporroteando en el aire, el pequeño oasis se había convertido en el lugar donde las dos partes habían comenzado una intensa lucha de vida o muerte. En un momento, un soldado se abalanzó sobre un jinete y al siguiente un caballo pisoteó a un hombre. Cuando dos personas peleaban, los dientes también podían ser un arma letal. Las pequeñas tribus también tenían guerreros. Dado que la gente de la nación Sand había comenzado a aprender a lidiar con las duras condiciones de vida desde el momento en que habían nacido, casi todos los que habían sobrevivido al veneno de los gusanos de arena o los escorpiones, poseían excelentes habilidades de combate. De hecho, no hubo una gran diferencia entre un miembro de un gran clan y de uno pequeño en términos de fuerza física individual. De lo que esas pequeñas tribus carecían era de recursos. Los recursos inadecuados limitaron su capacidad de reproducirse y expandirse. Ningún guerrero podía derrotar a 10 personas a la vez, sin importar lo fuerte que fuera. Mientras las tribus siguieran siendo pequeñas, les sería imposible competir con los grandes clanes. Pero ahora, tenían lo que necesitaban. Todos los soldados eran de los 10 clanes del río Silver. Como todos compartían la misma comida, usaban la misma ropa, dormían en la misma cama y recibían el mismo entrenamiento, no tenían que luchar por los recursos. Ahora lo que necesitaban era simplemente el coraje y la determinación para desafiar a los clanes grandes en la ciudad Iron Sand. La masacre de las tribus pequeñas cometidas por los clanes Bilduave y Cadbone les había animado a defenderse. La batalla duró toda la noche. El ejército de la nación Sand había ganado una dura victoria. En el momento en que se apagaron los incendios, el oasis fue cubierto de madera ennegrecida. Como todos los árboles habían desaparecido, la arena pronto drenaría la poca agua alrededor de esta área, y Silver Stream se encogería aún más.
exponiendo más al oasis a la deflación del viento. Pero la gente de la nación Sant sobreviviría. La batalla preludió la eventual desaparición de los oasis, pero también señaló la dirección en la que la gente de la nación de la arena debería dirigirse. Después de escuchar el informe de Jodel, Brian caminó lentamente hacia los soldados que regresaban. Buen trabajo. Deberían estar orgullosos de ustedes mismos porque protegieron a su gente. Esta es una victoria que les pertenece, por lo que tienen el derecho de decidir sobre cómo tratar con estos cautivos. Brian señaló a los guerreros capturados de los clanes grandes. Mátalos. Señor, mataron a mi familia. Deberían pagar por eso. Los ojos de Brian se encontraron con los ansiosos ojos de la gente. Hizo un gesto con la mano e, inmediatamente la gente supo qué hacer. Con un intrépido ruido, sacaron numerosas espadas de sus vainas. La sangre floreció y empapó la arena gruesa debajo de sus pies. La moral de los soldados había llegado a su punto máximo. Pero la ciudad Iron Sand todavía representa una amenaza para ellos. Los clanes Bilduave y Cat Bone todavía enviarán tropas al interior de Cyberstream, por lo que tus miembros de tribu todavía están expuestos al peligro, proclamó Brian. El jefe te ha otorgado el derecho de vivir permanentemente en el oasis, pero los traidores intentan arruinarlo todo. Dime, ¿qué deberías hacer? Tomar la ciudad de Iron Sand y expulsarlos al pantano de Blackwater. Hágales saber la consecuencia de traicionar al jefe. Comandante, algunos de mis amigos todavía están en el oasis. Permítales unirse a nosotros. Y también a mí, mis hermanas, ellas también pueden pelear. Gelth y Turan retrocedieron unos pasos involuntariamente, sorprendidos por las reacciones de los soldados. Brian miró en dirección a Neverwinter. Su Majestad, hemos derramado la sangre de los traidores, y espero que este sea un buen regalo para su coronación. Los Mohins que solían preocuparse por sí mismos han comenzado a trabajar juntos. Creo que tarde o temprano, serán capaces de tomar la ciudad de Iron Sand. Pero esto es solo el comienzo. Toda la región más meridional eventualmente se convertirá en una parte de su territorio. No habrá nadie en este desierto que desafíe su autoridad. Espero que te guste mi regalo. Capítulo 1034, pistas sutiles en la ceremonia. La celebración de la coronación duró todo el día, desde el mediodía hasta la noche. La plaza central estaba saturada con el cálido aroma de la sabrosa sopa mientras servía a fuego lento en las calderas encima del fuego. Dentro de las calderas, una gruesa capa de aceites picantes esmaltaba la superficie y mostraba la riqueza de la sopa. Fue hecho para que cualquiera pudiera agregar la comida que quisiera y comer a su antojo. Como las especias todavía se consideraban lujos en esta época, la fiesta atrajo a muchos civiles. Algunas personas incluso trajeron frascos y barriles, con la esperanza de guardar un poco de sopa en casa para saborear cada gota después. El ayuntamiento estaba a cargo de agregar continuamente agua y caldo a las ollas. Con cada adición de huesos de ternera picados y salchichas, la multitud estallaba en vítores. Esta habría sido una escena increíble durante los meses de los demonios en el pasado. La gente solía vivir con cautela durante una larga temporada de invierno, porque el frío representaba la muerte. Pero ahora, podrían apreciar la nieve que desciende del cielo y expresar su amor por la vida sin tal miedo, porque sabían que habría suficiente comida para mantenerlos calientes. Todos levantaron sus copas en celebración al nuevo rey mientras le enviaban sus bendiciones. Sylvie se dio la vuelta y contempló la bulliciosa sala del castillo. La gente de aquí también estaba pasando un buen rato. Había mucha comida deliciosa, vino, música y risas. La fiesta se volvió aún más bulliciosa cuando Roland y Anna se presentaron con sus trajes de boda. Era la primera vez que Sylvie veía un vestido de novia tan único, completamente diferente del vestido blanco que May había llevado en la boda con el jefe caballero Cater. El nuevo diseño hecho por Roland no se parecía en nada a un camisón. El vestido era principalmente rojo y dorado, con mangas largas y una falda completa. Las partes del hombro estaban adornadas con dos cintas estampadas de diseños intrincados y elegantes. No muchas personas podían lucir un color tan brillante, pero el vestido era perfecto para Anna. Ella era una ingeniosa manipuladora de fuego y una de las brujas más destacadas de la época. El atuendo rojo brillante la hacía lucir aún más impresionante al mismo tiempo que hacía que mostrara una aura graciosa y majestuosa. Todos levantaron sus copas, a lo que Roland y Anna les devolvieron una sonrisa. Fue una fiesta perfecta. Pero Sylvie estaba tensa. Ella había notado algo extraño en la ceremonia. Como tenía el ojo de magia, estaba obligada a detectar cualquier cosa fuera de lo común antes que
nadie y rápidamente notificar a los otros guardias. Para cosas como una ceremonia de coronación, tenía que asegurarse de que Roland estuviera absolutamente seguro, no solo porque era el hermano de la princesa Tilly, sino también porque era su responsabilidad como guardia. Por lo tanto, Sylvie había sido extremadamente cautelosa, asegurándose de que no se perdiera nada. Cada incidente parecía insignificante si los miraba por separado. Sin embargo, una vez que los reconstruyó, encontró algo sugerente. Esto le recordó a Sylvie una canción que a menudo Roland tarareaba. Las letras eran bastante interesantes, que decían un bastón ennegrecido, un fuerte aroma floral, ablandado, muchos rompecabezas que podrían no tener sentido para usted, eventualmente, conduciría al descubrimiento de una verdad bien escondida. Merece la pena señalar que después de que Mystery Moon escuchara la canción, ella la convirtió en la canción del grupo de detectives. La situación esta vez había sido exactamente como la describía la letra. Sylvie no sabía cuál era el problema. Normalmente, ya habría advertido Nightingale y Ases. Pero esta vez, guardó silencio, porque de repente recordó lo que Ana le había dicho hace 2 días. La persona que guarda el secreto es siempre la que la sabe. Necesito tu ayuda, Sylvie. Punto. En ese momento, ella no había entendido el significado detrás de eso, así que no lo había pensado mucho. Pero ahora, como golpeada por una iluminación repentina, Sylvie vio la imagen completa. Las palabras de Ana fueron la última pieza del rompecabezas que acababa de encajarse. Ella descubrió un secreto. Sylvie no se deleitó con eso. En cambio, sintió una enorme carga sobre sus hombros. Porque ahora no solo tenía que mantener el secreto, sino también evitar que otros lo noten. Alguien más probablemente también haya notado esos signos sutiles. Sylvie inspeccionó toda la sala. Sus ojos se posaron en 3 personas. Achú. Lorgar se frotó la nariz, mirando sospechosamente. ¿Qué pasa? Andrea preguntó. ¿Los lobos también pueden resfriarse? No estoy seguro si es mi nariz. He estado sintiendo algo mal desde esta mañana. Lorgar olfateó. Los olores que huelo parecían inconsistentes con el número de personas aquí. ¿Inconsistente? Ases intervino. Puedes distinguir a la gente por sus olores. Puedo, siempre y cuando no estén muy separados y no haya interferencia con un olor fuerte, dijo. Lorgar asintiendo. Hay casi 100 personas en la sala, dijo Andrea con una mirada incrédula. Incluso si tiene un sentido del olfato agudo, no puede recordar todos los olores que despiden las personas. Además, muchos de ellos llevan perfumes, los cuales tienden a mezclarse con los demás, así. Con estas palabras, Andrea tocó el dorso de la mano de Ases con la mano que acababa de usar para comer un muslo de pollo. También voy a tener su olor en mí ahora. Todavía puedes distinguirnos. Es difícil, pero aún así, puedo decir si un determinado individuo está presente o no. Lorgar dejó caer sus orejas confundida. Nadie se está moviendo, pero noto que algunos olores se encienden y apagan. ¿Por qué será? Ejem. Sylvie apareció detrás de las 3 brujas y dijo, probablemente estés enferma. Sylvie, Andrea levantó su ceja. ¿Cómo es que estás aquí? Solo me encontraba caminando y escuché su conversación. Ella se encogió de hombros y miró a la niña lobo. El clima en el desierto del sur es bastante diferente del de la región occidental. Es fácil resfriarse. Además, este es tu primer invierno aquí, por lo que es normal que te sientas mal. Sí, sientes que hay algo malo con tu nariz, también podrías beber un poco de agua limpiadora de Lily. Yo también estuve así cuando vine aquí por primera vez. ¿De verdad? Lorgar pareció entender de repente la razón. Ya veo. Sylvie se fue, sintiéndose un poco aliviada. Debido a su habilidad, Lorgar Burunflame poseía una mejor capacidad auditiva y un sentido del olfato, mucho más agudo que las personas comunes. Como tenía una intuición animal, Sylvie necesitaba vigilarla todo el tiempo. Afortunadamente, ella había evitado con éxito que descubriera el secreto. Ahora, su próximo objetivo era sobre la cabeza de Lightning, Maggie se encontraba hablando con Joan con entusiasmo. Ya. Ya. Joan regresó como si las 2 personas estuvieran discutiendo un tema muy interesante. O bueno, lo que sea. Sylvie se tapó la frente con la mano. Incluso si descubrieran algo, no lo entenderían. Del mismo modo, nadie podría leer algo de su conversación tampoco. Ante este pensamiento, Sylvie centró su ojo de magia en su tercer objetivo. Esta fue probablemente la persona con más probabilidades de descubrir el secreto y también el más difícil de tratar de los 3. Fue Honey. Capítulo 1035, una noche oscura y maravillosa.
Como la figura clave de Grayscastle semanal, Johnny básicamente tenía informantes en todas partes. Esto se combinado con las ventajas ofrecidas por Lord Garimal, el bosque de olivos en el patio trasero del castillo era como su cuartel general y escapar de su detección no fue fácil. Sin embargo, esa no era toda la historia. Al tener el acceso más temprano a noticias interesantes en la ciudad, la hizo atraer a un gran número de brujas durante las reuniones. Por ejemplo, en este momento, el grupo de brujas que se reunieron a su alrededor fue el más grande en la sala. Además de Mystery Moon y los otros miembros de su grupo de detectives, Nightingale, Wendy y Scroll no eran fáciles de engañar. Incluso Liv, que no se había mostrado por un tiempo, también parecía estar hablando de algo con Johnny. Oculta los secretos que conoces y evita que otros los conozcan. Sylvie echó un vistazo a Ana en el otro extremo del pasillo. Al pensar en las palabras que Ana le había dado, caminó hacia Ana de mala gana. ¿Qué piensas de estas, sabes? La voz de Liv entró en los oídos de Sylvie. Son las nuevas especies que encontré en el bosque nublado, no son grandes, pero vuelan muy rápido. Son tan atrevidas que incluso se atreven a robar de un nido de águila gris. Pensé que podrían ser útiles para ti algún día, entonces decidí tomar un nido de ellos. Sylvie vio dos grandes aves y uno pequeño de pie sobre los hombros de Liv frotándose íntimamente la cara, lo que le dio una impresión completamente diferente a la de los valientes pájaros que Johnny acaba de describir. Seguro, gracias. Johnny se hizo cargo de los pájaros cuidadosamente. No te he visto por mucho tiempo. Siento que te has convertido en un entrenador de aves calificado. Probablemente piensen en mí como parte del bosque, dijo Liv sonriendo. Por otra parte, los cambios que sucedieron en la ciudad realmente me sorprendieron. No solo hay más casas, también hay cosas tan novedosas como películas mágicas y periódicos. Si no fuera por el hecho de que explorar el bosque profundo es igualmente agradable, te habría envidiado. Deberías volver más seguido, dijo Wendy en voz baja. Todos te echan de menos. Yo también te extraño. Los párpados de Liv bajaron. Pero hoy en día, solo los bordes sudeste del bosque nublado están bajo el control del corazón de la jungla. Debo permanecer integrado con el bosque el mayor tiempo posible para adaptarme a su conciencia que cada vez más crece. Debo controlar todo el bosque antes de la llegada de la guerra. No puedo hacer nada más que aprovechar todo el tiempo que tengo. Tú has trabajado duro. Scroll acarició su cabello tiernamente. Le pediré a Lightning que te envíe periódicos recientemente publicados todas las semanas para que sepas lo que está pasando en Neverwinter en cualquier momento. Es una idea maravillosa, gritó Mystery Moon, pero lo que está escrito en el periódico son cosas que todos conocen. En comparación, prefiero conocer los secretos que solo conocen unos pocos. Luego miró a Johnny y dijo, si alguna vez encuentras algo sospechoso, por favor cuéntaselo al grupo de detectives. Tenemos los detectives más hábiles que se asegurarán de que todos tus rompecabezas se resuelvan. Al escuchar la palabra secreto, el corazón de Sylvie comenzó a tensarse extremadamente. Esta tonta fue demasiado directa. ¿Cómo puedo desviar el tema? No, es una tarea muy difícil. Para mí evitar la atención de Nightingale y Wendy y desviar a Mystery Moon al mismo tiempo. Hay bastantes. Johnny dijo, inclinando la cabeza. Oh, los ojos de Mystery Moon brillaban. Ella dijo apresuradamente, ¿cómo cuáles? Este es un gran problema. Sylvie sintió una profunda desesperación. Funcionará si pretendo desmayarme o emborracharme, pero no puedo actuar tan bien. Lo siento, Ana, lo he hecho lo mejor que pude. Oh, aunque también tenga curiosidad, no puedo contarlo. Johnny sacó su lengua, especialmente. No puedo decírselo a su majestad Roland. Esta fue una petición de la hermana Wendy. También dijo que no importa qué anomalía encuentre, primero tengo que informarle a ella. Oh, Mystery Moon miró a Wendy con sorpresa. Esto no es justo. Wendy tosió 2 veces. Creo que esto es por el bien de la unión de brujas, estarás más seguro sin saber nada. Sylvie dejó escapar un largo suspiro. Por lo tanto, se evitó la última crisis. He guardado el secreto con éxito. No, una ansiosa Sylvie tuvo la cena más difícil en su vida. Después del banquete, Roland volvió a la habitación con Ana. Este lugar había sido decorado como su cuarto de bodas. Bajo la luz parpadeante de la vela, la figura de Ana con el vestido de novia parecía más tenue, pero irradiaba un particular sentido de gracia. Roland caminó hacia adelante y bajó suavemente su velo de novia, levantó su rostro para mirarla dólara, los ojos. En ese par de ojos que eran tan claros como un lago, vio cariño ondulante. ¿Podrías decir mi nombre, por favor, Ana? No. Sus ojos parpadearon. Mi nombre completo, Anna Wimbledon. Una vez más, Anna Wimbledon.
¿Puedes llamarme así 10 veces más? Roland sonrió suavemente. Las veces que quieras. Después de escuchar a Roland susurrándole al oído, Ana bajó la cabeza tímidamente. Mi pedido. Es un poco extraño. Un poco. Roland se hurgó la nariz. Te cansarás de escuchar este nombre en el futuro. Eres mi esposa, con o sin mi apellido. En el mundo del que venía, el matrimonio no requería que una de las partes de la pareja cambiara su apellido, por lo que no le importó mucho el cambio de nombre después del matrimonio. Aún así, siento que estoy completo de esta manera. Ana presionó una mano en su pecho. Ya, no me siento sola. Ese es probablemente el punto de cualquier ceremonia, ya sea usar una corona, o cambiar un título, las personas simplemente están adquiriendo una autoidentificación a través de los cambios externos adjuntos. Aunque las emociones entre dos personas no necesitan verificación, a través de una ceremonia, sin este enlace, una pareja puede sentirse lamentable y arrepentida. Después. Punto. Roland no pudo evitar abrazarla. En este momento, cualquier respuesta habría parecido redundante. Después de un poco de intimidad, Ana dijo, Roland, ¿puedo pedirte algo? Si Roland recordaba correctamente, esta era la primera vez que Ana le pedía algo sobre él. Claro, adelante. Quiero tomar el cargo de ministro del Departamento de Industria. Roland estaba un poco sorprendido. Esto no es un problema, pero ¿por qué de repente? Porque no soy más una niña común nacida en un pequeño pueblo remoto, dijo Ana sonriendo. Ahora, de repente, soy la reina de Greycastle. Creo que debe haber muchas personas que se sienten descontentas. No te preocupes. Nadie se atreverá a hablar sobre eso, Roland la consoló. Si todo tiene que ser tranquilizado por ti, solo aumentará las sospechas de la gente. Ella sacudió su cabeza. No puedo seguir escondiéndome detrás de ti y solo disfrutar de las cosas que me interesan. Quiero hacer más, no ofrecer excusas a la gente para acusarme. Has pasado de ser una bruja desconocida a ser una figura que se hace cargo de todo un departamento. Roland sonrió inconscientemente. Nunca tuve la intención de mantenerte en ese angosto patio trasero. Como quieras, querida. Gracias por complacer mi voluntad. Ana se puso de puntillas y besó gentilmente a Roland en su frente. Bien, ¿no has sentido curiosidad sobre lo que he hablado con Nightingale esa noche? Roland se detuvo un momento. Estaría mintiendo si digo que no, pero, está bien, dijo sonriendo. Fue un acuerdo, y lo he cumplido. Ahora llévame a la cama. La vela fue apagada por una cadena de Blackfire. La cortina de la noche cubría sus siluetas como un fino velo. Esta fue una noche tan oscura y maravillosa. Capítulo 1036, Régimen del Nuevo Reino. En el segundo día después de la coronación de Roland, se hizo un llamado para la tercera sesión plenaria en el salón de recepción del castillo. El contenido principal de la sesión fue la distribución del poder, lo que más preocupaba a los oficiales. Como defensores de elegir el camino correcto, esta sesión fue indudablemente el momento que estos oficiales habían esperado durante mucho tiempo. Servir a los señores locales y servir al rey. Eran dos conceptos totalmente diferentes, especialmente porque la mayoría de ellos habían trabajado en el ayuntamiento, así que tenían un entendimiento de la idea del nuevo rey de debilitar lo local, fortalecer el centro para concentrar el poder. Entendieron que su promoción tenía un significado especial, lo que significaba que habían pasado de ser don nadie a los altos oficiales del reino de Greycastle. Lo que ellos gobernarían ya no sería una pequeña porción de tierra en la región occidental, y su influencia sería más fuerte que la de los grandes nobles anteriores. Roland no permitiría que las ambiciones de sus oficiales de ascender a la cima con un solo salto siguieran creciendo, por lo que estableció el principio general justo al comienzo de la sesión. Antes que nada, me gustaría felicitar a cada uno de ustedes. Cualquiera que sea invitado a esta sesión se unirá a la élite de Greycastle. En las próximas décadas, usted se unirá a mí en la tarea de gobernar este reino. No hace falta adularnos, Su Majestad. Barop tomó la iniciativa para levantarse e inclinarse. Es un honor para nosotros servirle. Solo dígame lo que quiera que haga. Estoy a su disposición. Aunque lo que dijo sonaba muy humilde, la cara de Barop se arrugó con la sonrisa que puso. Obviamente, él tenía muchas expectativas para su camino por delante. Roland asintió sonriendo. Hizo un gesto para que el resto se sentara, y luego dijo lentamente, tengo que mencionar una cosa primero. La razón por la que recuperé el poder feudal de los nobles es para poder reemplazarlo por personal capaz. La prosperidad de un reino depende del número de talentos que trabajando para ello. No espero verlos convertidos en otro tipo de noble. Por supuesto, dijo Barov apresuradamente. Nadie puede estar seguro de que sus descendientes serán igualmente capaces.
por lo que todas las posiciones deben dárselas a los más capaces. Los otros estuvieron de acuerdo instantáneamente con Barov. Roland no estaba tan seguro. Sintió que estos oficiales del ayuntamiento habían cambiado mucho y sus adulaciones sonaban mucho más suaves, y las expresiones en sus ojos se llenaron de un asombro inexplicable. Los cambios le produjeron una vaga sensación de satisfacción. Este fue probablemente también el efecto de la ceremonia. No es de extrañar que Timothy y García no dudaran en arrastrar a más de la mitad del reino al fuego de la guerra. Sin embargo, Roland no se entregó a este tipo de satisfacción por mucho tiempo. Incluso como rey supremo, lo que él gobernaba no era más que un rincón del extenso continente. Si estoy satisfecho con lo que he logrado, ¿qué diferencia tendría con un jeque de una isla aislada? Este mundo es tan grande. Quiero conocerlo. Lo que dijiste es solo el punto más básico. Roland miró alrededor del pasillo. De hecho, no se puede garantizar que ni siquiera los más capaces estén siempre calificados para sus posiciones. Hay muchas maneras de arruinar las perspectivas de uno, como la tentación externa, la consolidación de ideas y el deseo de expandir la influencia de uno. Usted no es una excepción. Con el aumento de la voz de Roland, los oficiales bajaron sus cabezas, sin siquiera atreverse a respirar pesadamente. Por lo tanto, inscribirlos como oficiales titulares es solo el comienzo de su carrera. Sus capacidades y desempeño se evaluarán anualmente. La evaluación decidirá si usted será promovido o se quedará donde está. Roland hizo una pausa. Por supuesto, podría haber una consecuencia peor. Por ejemplo, aquellos que insisten en causar daño deliberadamente al reino serán eliminados de sus puestos y enviados a juicio. Su Majestad, Barov preguntó cuidadosamente, ¿puedo saber quién escribirá este informe de evaluación? Yo mismo. Roland lo miró. ¿Hay más preguntas? Aunque era Nightingale de la Oficina de Seguridad quien haría la investigación, Roland sintió que era más adecuado decirle a la gente que él sería el que ejecutara la evaluación. No, yo no tengo más preguntas. Sé lo que tienes en mente, prosiguió Roland. Debes pensar que has recorrido un largo camino. Para lograr esto, se supone que era tiempo para su recompensa, y tiene razón, pero debe seguir esforzándose, pero si comporta como si estuviera caminando sobre hielo delgado. ¿Cuál es el objetivo de convertirte en los oficiales titulares? Lo que voy a decir es que tu recompensa no está en contradicción con lo que acabo de decir. En cambio, son suplementos para que siempre que termines las tareas que te doy, no me importa que busques un beneficio para ti. Es como dividir un pedazo de pan. Cuando el pan crece lo suficiente, todos pueden comer bien incluso con un poquito. Por el contrario, si el pan es demasiado pequeño, uno no puede comer lo suficiente, incluso si se lo come solo. En cuanto al hecho de que aquellos que están parados enfrente de otros obtendrán su rebanada de pan antes, creo que todos ustedes pueden entender eso. Los recursos que obtenía un oficial de rango superior eran mucho mayores que su salario, y las conexiones y el poder al que tenían acceso eran mucho más efectivos que el dinero. Si uno ni siquiera podía ver eso, Roland no querría que él siguiera teniendo voz en el ayuntamiento. La teoría del palo y la zanahoria ha sido probada repetidamente en los ríos de la historia. Aunque todavía era un poco difícil, Roland había comenzado a dominar el uso de la misma. Antes de anunciar los nuevos nombramientos, aún puede optar por renunciar a su carrera en el gobierno. Aquellos que opten por darse por vencido obtendrán una gran cantidad de royals de oro como compensación, lo cual es suficiente para que usted lo utilice el resto de su vida, pero si decides quedarte, tendrás que asumir las responsabilidades y obligaciones de un oficial. Ahora, tomen sus decisiones. Nadie se atrevió a irse, incluso el ministro de Industria Química, que se había quejado constantemente al principio y deseaba retirarse lo antes posible, permaneció en silencio en este momento. Obviamente, a través de los 2 años de experiencia de ocupar un puesto político, entendió la importancia del puesto de ministro al solicitar la apropiación de Barov. Está bien, sonrió Roland y dijo, aquí están sus puestos. En comparación con el antiguo ayuntamiento, el mayor cambio en el nuevo sistema de poder fue que las ciudades en todas las regiones también fueron puestas bajo el marco de gestión. Roland adaptó un método moderno y estableció las grandes ciudades como provincias cuya prefectura incluía las áreas residenciales circundantes, como ciudades y pueblos. El gerente de una provincia era llamado gobernador, el mismo rango que un ministro. Cada provincia necesitaba establecer su propio ayuntamiento, que estaba bajo el control del ayuntamiento de Neverwinter. Como esto estaba construyéndose sobre los cimientos de los ayuntamientos secundarios previamente establecidos,
Tal transformación no fue difícil, aunque la carga de trabajo de los ministros aumentaría enormemente, su poder se elevaría correspondientemente a un nuevo nivel. Barov, como siempre había deseado, fue promovido como mano del rey, era responsable de coordinar todos los departamentos, y al mismo tiempo estaba a cargo del tesorería, como antiguo jefe que se encontraba entre los primeros gerentes de la ciudad fronteriza y que cultivaba numerosos talentos para el ayuntamiento, su nombramiento no podía ser más adecuado. Él no esperaba que una promesa de broma hecha por Roland hace 4 años pudiera realizarse hoy. Además de algunas instituciones similares como el Ayuntamiento del Rey, el Ejército, el Buró de Seguridad, la Unión de Brujas, etc., Roland también estableció un departamento completamente nuevo, la sede del Estado Mayor. Esto fue diferente de la organización del personal que sirvió en combate. El cuartel general del Estado Mayor se hizo cargo de la elaboración de las políticas exteriores y de cualquier esquema específico sobre planes estratégicos. Con la expansión de la fuerza de Greycastle y la creciente amenaza de la batalla de la voluntad divina, las futuras conexiones entre los otros 3 reinos y los fiordos se intensificarían. Por eso Roland necesitaba un departamento visionario para ayudarlo a controlar la situación general. En cuanto a su ministro, no era otro que Edith Kans, la perla de la región del norte. Capítulo 1037, Masacre en las llanuras nevadas. Después de nombrar los puestos para todos, los funcionarios hicieron su juramento en voz alta, según el pedido de Roland. Esta fue la primera vez que los funcionarios tuvieron que pasar por ese proceso. Sin embargo, por muy sorprendidos que se encontraran, todavía seguían las órdenes de su rey sin demora, con el pecho en alto. El juramento en sí no era nada especial, ser leal al rey, ser dedicado a tu deber. Estas fueron las palabras que dirían todos los funcionarios, pero hablar en voz alta en una ocasión tan formal frente a una multitud tuvo un efecto dramáticamente diferente. Estas palabras parecían haber cobrado vida y haber sido grabadas en la mente de todos. Roland supo entonces que se estaban uniendo lentamente como uno solo. Ahora que has aprobado la ceremonia, comencemos. Rolando se levantó de su trono y golpeó el mapa detrás de él. Eliminaremos toda amenaza de demonios en las llanuras fértiles y aseguraremos que el lado noroeste de Neverwinter sea seguro para que construyamos las bases. Para la migración masiva de la humanidad, volveremos a las llanuras. Las 2 derrotas que la humanidad había sufrido anteriormente habían empujado a la humanidad contra una pared con el océano a sus espaldas y sin un lugar donde escapar. Solo marchando al oeste encontrarían única forma de avanzar, tanto para la adquisición de más recursos como para un movimiento estratégico contra los demonios. El primer ejército debe hacerse con el control de las ruinas de Taquila Soloaz y la gente de Greycastle se instalara en las llanuras de manera adecuada. Sin una fuente de las piedras de Dios, los demonios no podrían construir sus obeliscos, y Greycastle podría expandir sus fronteras con seguridad. Esto les daría la oportunidad de continuar con el desarrollo de Greycastle o preparar un contraataque contra los demonios. Después de todo, los humanos no estaban restringidos por la niebla roja. Con el desarrollo de la tecnología, el alcance efectivo de las armas del primer ejército también mejoraría. Si su majestad, todos gritaron. Después de la reunión, Roland regresó a su oficina, y Nightingale le sirvió un té rojo que ella había preparado de antemano. Buen trabajo. Tenía una expresión despreocupada y el pescado seco que colgaba de su boca significaba que estaba de buen humor. Ah, gracias. Roland tomó el fragante té. De repente recordó las palabras que Anna había dicho anoche y miró a Nightingale. ¿Cuál fue la promesa de la que Anna habló? Ella no me lo explicó la noche anterior, pero Nightingale estuvo presente en la ceremonia de inauguración en la mañana y en la boda en la noche. No parecía que tuviera tiempo de cumplir ninguna clase de promesa. Este problema todavía lo desconcertaba. Además, Roland sintió que si les preguntaba directamente, nadie le daría una respuesta. ¿Qué pasa? En ese momento, Roland escuchó la voz de Nightingale junto a su oído. ¿Crees que me veo bien hoy? No. Rápidamente tomó un sorbo de su té para cubrir su expresión desconcertada. Quiero decir, no está mal. Entonces, ¿me veo bien o no? Nightingale se inclinó y miró a Roland a los ojos. Roland podía oler el dulce aroma de su cabello. ¿Tu corazón está agitado?, observó Nightingale. Antes de que él pudiera responder, ella se fue y se apoyó en una silla, masticando su pescado seco, aparentemente complacida consigo misma. Al darse cuenta de que solo estaba burlándose de él, Roland negó con la cabeza, pero al mismo
tiempo se alegró de no haber seguido con el asunto. Sin embargo, una cosa era segura. Ella todavía era la Nightingale que siempre había conocido. Región occidental, en el cielo sobre las tierras bárbaras cubiertas de nieve. ¿Cuál es nuestra velocidad actual? Sin respuesta. Lightning solo podía oír el sonido del viento que soplaba junto a su oreja y apenas podía abrir la boca. Si intentaba hablar ahora mismo, su lengua probablemente sería destrozada por el viento en contra. No tenía más remedio que sincronizarse con su poder mágico. La sensación de congelación desapareció en un instante y el sonido del viento se volvió algo soportable. Maggie, ¿cuál es nuestra velocidad ahora? Ella preguntó de nuevo. Déjame revisar. Maggie sacó su cabeza de la camisa. Lightning, es aproximadamente 2 veces más rápido que un águila gris. Esto probablemente estaba relacionado con los instintos agudos de una bestia, pero Maggie tenía un gran sentido de la velocidad, así que traerla fue mucho más conveniente que utilizar el poder mágico para medir su velocidad. 300 kilómetros por hora. Lightning suspiró. Cuando un águila gris se zambulló para atrapar una presa del cielo, su velocidad puede alcanzar hasta 150 kilómetros por hora y casi ninguna presa podría esquivar su ataque. Ahora que Lightning había superado con creces la velocidad máxima del águila, no parecía estar contenta de todo corazón. 300 kilómetros. Este era el límite sin la sincronización. Después de que sus poderes mágicos hubieran evolucionado, pasó mucho tiempo acostumbrándose a su nueva habilidad y a aprender la técnica para controlar el nivel de poder mágico. En otras palabras, si pudiera manejar la incomodidad bajo un vuelo de alta velocidad, entonces ella sería capaz de minimizar el uso de su poder mágico. Para lidiar con este problema, Roland le había proporcionado un nuevo conjunto de equipos, que incluía un par de anteojos para el viento, ropa con un aislante térmico de doble capa, una mochila más pequeña y también había reducido el peso de su equipo. Todos estos ajustes le ayudaron a romper su récord, pero todavía parecía haber limitaciones debido a su cuerpo. Parecía que 300 kilómetros por hora era una barra que no se podía pasar. Además, hubo un aumento drástico en el uso del poder mágico después de la sincronización. Lightning no pudo evitar admirar el robusto cuerpo del extraordinario Ases. Por supuesto, la capacidad de cada bruja se determina al nacer, y lo único que podía hacer ahora era trabajar duro para fortalecerse. Quizás podría pedirle a Lorgar que le ayude a entrenar su cuerpo para ser más duro después de que regresen a Neverwinter. Cuidado, Maggie gritó mientras estaba en los brazos de Lightning, ya estamos a 100 kilómetros de las ruinas de Taquila. Está bien. Lightning cerró los ojos, sintió que la magia se reservaba en su cuerpo y luego sonrió. Entonces demos una agradable sorpresa a los demonios. Después de que finalmente se había acostumbrado a su nueva habilidad, Su Majestad finalmente aceptó en dejarla satisfacer sus antojos de explorador. Espere, no, su pedido de explorar. Incluso si solo voló a su velocidad más lenta, esos demonios estúpidos solo podrían morder el polvo. Ella no encontraría ningún peligro siempre que cuide bien su desgaste mágico. Sin embargo, Lightning no estaba satisfecha. Todavía recordaba aquella vez, hace 3 años, en las tierras de los bárbaros, donde se asustó al ver una escultura de hielo de un demonio bajo las ruinas de Taquila. Esto es algo en lo que ella debe redimirse como exploradora. El miedo proviene de lo desconocido, y los demonios ya no son criaturas aterradoras de los mitos. Lightning, velocidad máxima. Después de escuchar eso, la paloma rápidamente bajó la cabeza y se escondió bajo la ropa de la joven. Lightning siguió acelerando, y a pesar de la protección de la sincronización, todavía podía oír el sonido del viento que la atravesaba cada vez más fuerte, desde un chillido inicialmente agudo hasta un estruendo profundo. Sus puntos de vista se volvieron borrosos a medida que Lightning aceleraba aún más, y finalmente, las blancas llanuras debajo de ellos parecían derretirse como queso, fluyendo, al pasar volando. Entonces llegó ese momento. Con un boom, vino el silencio absoluto. Era como si se sacudiera las restricciones que el mundo tenía sobre ella, ya que el viento y la nieve la dejaban pasar volando, y todo el cielo se convertía en su patio de recreo. Como Roland había dicho antes, ahora ella era la que dejaba atrás el sonido. No importa cuántas veces ella repitió esto, Lightning no se aburriría de eso. A veces ella pensó que había nacido solo por este momento. Después de unos minutos, las ruinas de Taquila se elevaron sobre el horizonte. Lo que la sorprendió fue que la tierra alrededor de las ruinas había cambiado repentinamente de color.
Parecía el suelo fangoso después de que la nieve se había derretido. Sin embargo, mientras miraba con más detenimiento, se dio cuenta de que el fondo confuso era una mezcla de carne y hueso. Las bestias demoníacas de color negro carbón avanzaban hacia las ruinas y se estrellaban contra las líneas de defensa de los demonios, como olas que salpican una orilla, antes de que sus cuerpos se rompieran en pedazos. Capítulo 1038, Enemigos del abismo. Eso es, dijo Lightning mientras disminuía la velocidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Miles de bestias demoníacas deambulaban en el campo de nieve. Parecía como si una alfombra negra se extendiera sobre la blanca nieve. La alfombra en movimiento de alguna manera les recordó a las hormigas que mordisqueaban los cadáveres. Esta vez, sin embargo, no eran cadáveres a los que se enfrentaban, sino demonios que eran igualmente brutales. Los monstruos esqueletos, similares a los rascacielos, se movían lentamente entre las bestias demoníacas mientras empujaban a los enemigos a un lado. Con cada paso que daban, algunas bestias demoníacas sin oportunidad de escapar fueron aplastadas. Sus 4 extremidades torcidas parecían tan delgadas como ramas de un árbol en comparación con su enorme tamaño, pero Lightning creía que eran más gruesas que la torre mágica de Lady Agatha si las veía de cerca. Había numerosos demonios locos aferrados al abdomen del monstruo, que se elevaban sobre las bestias mientras arrojaban sus lanzas hacia abajo. Las bestias, sin embargo, no tuvieron más remedio que seguir adelante, a pesar de que sus contraataques tuvieron poco efecto. Parásito de poder mágico. Estas palabras cruzaron la mente de Lightning. Era una especie de demonio deformado que estaba entre los vivos y los muertos. No tenía forma fija, y eran parásito de los esqueletos parecidos a monstruos de piedra negra. Confió en el poder mágico para moverse y lanzar ataques. Los demonios araña descubiertos en la batalla en la vertiente norte y el leviatán que ella estaba viendo ahora eran muy probablemente pertenecientes a la misma especie. Aunque los colmillos de las bestias demoníacas eran afilados, apenas hicieron daño a los monstruos de piedra. No tuvieron más remedio que eludir a los monstruos esqueléticos y atacar al cuerpo principal de los enemigos detrás de estos monstruos. Sin una pared para que los demonios se cubran, la batalla sería muy dura. Las bestias demoníacas pueden tener la ventaja cuando se enfrentan a humanos desarmados, pero las probabilidades no los favorecieron esta vez ya que los demonios locos eran extremadamente fuertes y rápidos. Aunque habían enviado muchas especies híbridas demoníacas, los demonios tenían señores del infierno, bestias de asedio y demonios araña en la línea del frente para contrarrestarlos, permitiéndoles masacrar a las bestias híbridas demoníacas casi tan rápido como lo hizo el primer ejército. Como resultado, las bestias demoníacas no podían obtener una ventaja sobre los demonios, a pesar de que superaban en gran medida el número de sus enemigos. Sintiendo que la velocidad se había ralentizado, Maggie asomó la cabeza. Ella se quedó sin aliento al ver una escena tan horrenda. Las bestias demoníacas y los demonios están luchando, así que esa es la razón por la cual Neverwinter tiene meses de demonios tan pacíficos, dijo Lightning mientras pretendía analizar el problema profesionalmente. Pero es un poco raro, ¿no? Decían las viejas brujas de Taquila que las bestias demoníacas siempre vienen tras las reliquias de los dioses. Estoy seguro de que el rey de los demonios no traería sus reliquias a esta parte de los páramos. Esto significa que las bestias demoníacas deben haberse reunido aquí por otros motivos. Es una lástima que Sylvie no haya venido con nosotros o que podamos recopilar más información. Maggie inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó, ¿todavía vas a sorprenderlos? Por supuesto, dijo Lightning decisivamente. Estamos tan cerca de las ruinas de Taquila, sin embargo, las bestias demoníacas no han venido a detenernos, por lo que deben estar distraídas por la batalla. ¿Qué buenas posibilidades es esto para nosotros? No había duda de que tanto los demonios como las bestias demoníacas son los enemigos de su majestad. Cuanto más feroz era la batalla entre ellos, más relajado estaría el ejército durante la expedición que iba a comenzar a principios de la próxima primavera. Lightning calculó que el poder mágico en su cuerpo era suficiente para mantener el vuelo a velocidades supersónicas de 3 a 4 minutos. En caso de peligro, ella usaría la mitad de ese poder mágico. Esto fue más que suficiente para escapar. En general, solo le quedaban 2 minutos para sacudir la línea de defensa de los demonios. Por lo tanto, tenía que ser muy cautelosa al elegir su ruta de vuelo. Sus ojos se detuvieron ante el monstruo esquelético gigante. Su estructura corporal deformada le hacía verse inclinada desde muy lejos. Las características del esqueleto estaban compuestas de piedras negras largas y planas,
Parecía algo similar a la pista de planeador construida en la costa este. Parecían ser un lugar ideal para volar. De acuerdo con los resultados de su prueba de habilidad, cuanto más bajo volaba, mayor era el daño que causaría. Por lo tanto, si ella pudiera volar cerca del monstruo, los demonios locos en su abdomen seguramente sufrirían mucho por el impacto. Su Majestad le había inculcado los principios de volar a alta velocidad desde que había despertado su nueva habilidad. Sabía que el tamaño del cuerpo también decidía cuánta energía podía detonar, cuando su velocidad superaba la barrera del sonido. Si hubiera sido Maggie la que hubiera volado a la velocidad supersónica sobre Neverwinter durante esa noche, toda la ciudad podría haber sido arruinada. Por lo tanto, Lightning no planeó aplastar a los demonios de un solo golpe, ella solo quería que los demonios suspendieran sus ataques. Las áreas debajo de los monstruos esqueléticos eran como zonas de muerte. Las bestias demoníacas tuvieron que evitar esto. Como resultado, su velocidad de movimiento se redujo significativamente. Si esos monstruos esqueléticos fuesen inmovilizados, la línea de defensa de los demonios sería más presionada. Incluso si el plan no funcionara, ella no se vería afectada de todos modos. Tan pronto como tomó su decisión, Lightning presionó la cabeza de Maggie en su pecho y se abalanzó hacia el monstruo esqueleto más cercano. En ese momento, había olvidado por completo lo que Roland le había advertido. Nadie podía captar el sonido que producía desde el fondo de la batalla. Era hora de mostrarles auténticas habilidades de vuelo. Los kilómetros entre ella y el campo de batalla se habían reducido en una fracción de segundo. Cuando apareció sobre el campo de batalla, estaba en silencio absoluto. Pero eso fue solo en su opinión. A los ojos de los demonios, era como si los truenos del cielo se hubieran estrellado repentinamente y los hubieran abalanzado sobre ellos. El resultado de la colisión entre las ondas de impacto frontal y trasera fue abrumador. Mientras Lightning se nivelaba y voló 5 metros sobre el monstruo, el estallido de las olas de impacto había convertido la nieve en nubes de niebla blanca que casi envolvió a todo el monstruo. Los demonios estaban aullando de dolor por la explosión de sus oídos, causado por el impacto, pero no tenía tiempo para disfrutar del daño que había causado, ya que tenía 5 objetivos similares que manejar. Justo cuando estaba a punto de volar sobre el tercer monstruo esquelético, sucedió algo inesperado. De la nada, una figura apareció de repente en la plataforma vacía sobre la que volaba. En el momento en que apareció, logró atraer toda su atención. Todavía había millas entre ellos, pero Lightning sintió un escalofrío repentino sobre ella. Sus dedos no podían dejar de temblar. Era un demonio, pero parecía humano, a excepción de su piel azul. Se veía hermoso y sus ojos dorados eran más profundos que el abismo del infierno. Se miraron el uno al otro, pero Lightning se sintió como si fuera una rana atacada por una víbora. Un temor instintivo se elevó desde el fondo de su corazón. ¿Qué clase de monstruo es ese?, pensó Lightning. Podía sentir el fuerte poder mágico en el cuerpo del demonio mientras distorsionaba el aire a su alrededor. A pesar de que ella estaba volando a gran velocidad, el poder la había oprimido haciendo que se detenga. Era como si estuviera atrapada en un fango viscoso y fuera arrastrada impotente hacia el demonio. Correr. Ahora. Una voz le advertía que dejara de volar y huyera de inmediato. Pero ella no podía mover su cuerpo en absoluto. Ella había perdido el control de su propio cuerpo. Ella vio al demonio levantando lentamente su brazo derecho hacia ella. En este momento, algo afilado pinchó su pecho. Se sentía como si alguien hubiera insertado un clavo directamente en su cuerpo. Era Maggie. A medida que el dolor se extendía por todo el cuerpo, ella recuperó instantáneamente el control de sus extremidades y el tiempo había vuelto a la normalidad. Lightning repentinamente levantó su cuerpo, voló hacia arriba, y huyó hacia Neverwinter lo más rápido que pudo sin mirar atrás. Capítulo 1039, Decisiones sobre las cargas. Su Majestad, esta es la financiación de esta semana, dijo Barov en euforia mientras presentaba el informe. En resumen, las cifras muestran una alza mejor de la que esperábamos. De hecho, se han disparado. En el pasado, esto habría sido un milagro. Sí, buen trabajo, dijo Roland mientras se recostaba en su silla. Su expresión era mucho más tranquila que Barov porque sabía cómo había ocurrido el milagro. Tanto la población como la economía habían aumentado durante los meses de los demonios este año en comparación con el verano y el otoño, las temporadas más ocupadas. Esto significaba que los meses de los demonios ahora tenían muy poco impacto en Neverwinter. El giro de los acontecimientos fue tan dramático, como si la nieve fuera de la ventana no fuera real. Para la gente en esta época, este informe
cambiaría por completo su sentido común. Después de todo, cuando llega el frío invierno, las personas tienden a consumir más energía que a ser productivas. Fue como si comenzaran a hibernar. Por lo tanto, una depresión económica se veía comúnmente en invierno. En el pasado, toda la ciudad fronteriza era abandonada en invierno. Por lo tanto, ¿cómo podría la producción y el comercio continuar sin personas? Sin embargo, Roland era consciente de que la elección de la gente de hibernar no era más que un compromiso temporal para lidiar con el entorno hostil. Los seres humanos tenían la capacidad de cambiar su entorno. Esto les permitió superar a miles de criaturas en la Tierra a lo largo de la historia. El barco de concreto era inmune a la dirección del viento y podía trabajar incansablemente, haciendo que la nieve pesada ya no fuera una barrera. El sistema de calefacción ayudó a las personas a mantenerse calientes, el hospital proporcionó seguro médico, las plantas de fabricación pudieron funcionar incluso en mal tiempo. A medida que los seres humanos se volvieran más adaptables al medio ambiente, tarde o temprano llegaría el milagro. Además, la instauración y establecimiento de la nueva capital también desempeñaron un papel en el aumento de estas cifras, ya que las personas siempre eran aptas para reunirse en lugares bulliciosos. Esta era una costumbre que no ha cambiado durante miles de años. Hoy en día, el ancho río Redwater parecía estar un poco abarrotado con tantos barcos de concreto, yendo y viniendo. A fines del año pasado, el número total de barcos de hormigón fabricados en Neverwinter había excedido los 500. Habían sido diseñados para múltiples propósitos. Algunos de ellos tenían agujeros para cargar y descargar rápidamente, algunos tenían 2 pisos donde el piso más bajo era para carga, mientras que el superior era para pasajeros. Su diseño versátil había sido favorecido por muchos en la Cámara de Comercio. Dado que la migración a gran escala de la población podría ser poco frecuente, los barcos de cemento que habían comprado ahora se podían ver en los muelles de muchas ciudades. Dado que las noticias sobre la instauración se habían extendido, había 500 o 600 personas que llegaban a Neverwinter cada día. Hace un año, Barrow había pensado que era imposible llegar a la población de 100,000 habitantes, pero la región occidental ahora tenía una población total de aproximadamente 200,000 habitantes, y el 90% de ellos vivía en Neverwinter. Además, era un hecho que la nueva capital era completamente diferente a las ciudades tradicionales. No tenía grandes muros ni una división en ciudad de interior y exterior. En cambio, estaba dividido por círculos de calles, que se ampliaban hacia los suburbios. La ciudad parecía como si fuera un bosque de casas. Mucha gente había criticado a Neverwinter por sus construcciones similares y la falta de una arquitectura ornamentada. Pero para Roland, esas críticas fueron otro tipo de cumplido. ¿Cómo podría Neverwinter soportar la creciente población si no hubiera muchas casas para alojarlos? 200,000 personas eran casi iguales al total de residentes en el resto de las ciudades de Greycastle. Si Neverwinter tuviera que ser amurallado y embellecido con edificios exquisitos, como las grandes catedrales, los campanarios y un palacio, tomarían sus ubicaciones. La población fue la base de la industrialización, garantizaron la expansión de las plantas de fabricación y proporcionaron el requisito previo para la prosperidad económica. La belleza de la ciudad era lo último que le interesaría. Quizás en sus ojos, hileras de chimeneas descargando humos calientes eran más hermosas que un magnífico palacio. Teniendo en cuenta el lapso de tiempo en la difusión de noticias, el año que viene vería un crecimiento más impactante. Siga así y conseguirá la recompensa que merece, dijo Roland. Ser la mano del rey es la mejor recompensa que podría tener. Es tu sabia decisión la que marca la diferencia. Lo que hice no fue otra cosa que seguir tu orden, dijo Barrow mientras se acariciaba la barba con orgullo. Roland sacudió su cabeza con diversión. ¿Tienes algo más que informar? Ah, sí, Su Majestad. El viejo jefe sacó 2 cartas. Estas 2 cartas fueron enviadas a la oficina administrativa, pero creo que requiere su decisión final. Oh, Roland tomó la carta. El nombre del remitente en la primera carta le parecía familiar. Comillas Cajen. Fels. El señor Cajen es un gran dramaturgo de la antigua ciudad del rey. Llevó su compañía Dólar a Neverwinter y le pidió la oportunidad de representar una nueva obra para usted en la coronación. Pero usted no estuvo de acuerdo en ese momento, recordó Barrow a Roland. Roland lo recordó de inmediato. La primera vez que escuchó de este nombre fue de la comerciante Margaret. En aquel entonces,
Cuando le preguntó quién era el mejor conocido que tenía la capital, los funcionarios del ayuntamiento informaron sobre su solicitud de actuación antes de la coronación, y también entregaron los guiones, pero él rechazó la solicitud después de que revisó rápidamente el guión. Había planeado la película mágica mirando al hogar durante mucho tiempo, y no había forma de cancelarla para un juego soñoliento de una historia de amor imperial suave. El señor Kagen envió esta carta antes de irse de Neverwinter. No creo que debas molestarte con estas cosas, pero él era muy prestigioso. ¿No es así? La voz del viejo jefe bajó al decir estas palabras mientras mirando vacilante. Roland comprendió las implicaciones de su declaración. De acuerdo con la fecha en la carta, había pasado una semana desde que Barov recibió la carta. Barov parecía haber pensado mucho en esto. Sabía que su rey no era bueno para apreciar los dramas tradicionales. Cuando vio que Roland negaba imprudentemente la solicitud del Sr. Kagen, la impresión se hizo más profunda. Barov podría tener miedo de molestar a Roland por lo que no presentó la carta justo después de que la recibió. Ahora esperaba que Roland pasara un tiempo leyendo la carta del dramaturgo. Por el momento, pudo ver que Barov elogió a Kagenfels, no solo a él, sino también Margaret y el jefe caballero. Cualquiera de la antigua capital parecía tener una buena impresión de este dramaturgo. Si es así, él también puede echarle un vistazo a la carta. Roland se encogió de hombros, desdobló la carta y escaneó rápidamente. En realidad, fue una consulta sobre cómo hacer la película mágica. Kagen había dicho en la carta, que al principio, le había preguntado a la Starflower Troupe al respecto, pero May le dijo que la compañía solo era responsable del espectáculo y que la unión de brujas fue quien lo convirtió en una película. Como era confidencial, no pudo darle una respuesta detallada. Después de esto, escribió una carta de consulta a la unión de brujas, pero la carta fue devuelta poco después de su envío. Se explicó que el distrito del castillo no aceptara ninguna carta enviada directamente, así que no tuvo más remedio que volver a preguntar al ayuntamiento, con la esperanza de que pudieran resolver su pregunta. En general, el líder de una industria se lastimó más cuando algo derrocó su pensamiento original. Sin embargo, en esta carta, Roland no leyó la frustración, sino el entusiasmo del hombre por la película mágica. Ya veo. Roland hizo una pausa pensativa por un momento y dijo, le escribiré personalmente. Había tratado tanto el drama como la película mágica como una forma de propaganda para Neverwinter. No tenía ni el tiempo ni la energía para filmar una vieja historia de amor imperial, por lo que bien podía explicárselo directamente a Kagen y hacerlo desistir de una vez por todas. Sí, Su Majestad, dijo Barov mientras dejaba escapar un suspiro de alivio. ¿Qué pasa con la otra carta? Roland preguntó mientras desplegaba la carta. Desde que fue enviado a la oficina administrativa, Barov debe haber revisado la carta de antemano. Era de un comerciante llamado Víctor Lothar. Finalmente dejó de pedir un intercambio de paquetes y palomitas de maíz. Roland se rió. Sí, él quiere comprar algodón. Barov asintió. ¿Algodón? Las manos de Roland se detuvieron. Neverwinter no lo produce. Él quiere una personalización de eso, respondió Barov. Quiere que la señorita Leaf de la Unión de Brujas lo personalice para él. Capítulo 1040, el plan de Víctor. Leaf, que había contribuido más al crecimiento de la producción de granos, había sido mencionado en el libro de cuentos ilustrados, Los diarios de las brujas, hace mucho tiempo, y el libro había estado en venta en el mercado de conveniencia desde entonces, así que no era extraño para un comerciante extranjero saber de ella. Sin embargo, él fue el primero en pedir una bruja específica para una tarea. La gente de los 4 reinos, a diferencia de aquellos aventureros en los fiordos, estaba profundamente influenciados por la iglesia, por lo que tenían una gran cantidad de prejuicios contra las brujas. Ahora que había uno de ellos dispuesto a trabajar voluntariamente con una bruja, Roland no pudo evitar estar un poco interesado. Después de leer la carta, tocó su barbilla y dijo, viniendo del reino de Aurora, ¿sabes dónde está? ¿Viviendo en Neverwinter? Sí, dijo Barov, la oficina administrativa lo ha rastreado. También le pedí a Lady Scroll que revisara los impuestos que había pagado y descubrí que comenzó a pagar impuestos hace 6 años. Pero en ese momento, principalmente compraba piedras preciosas, ocasionalmente algunas pieles, de las cuales no tienen nada que ver con el algodón. Interesante. Roland era muy consciente de lo sencillo que era el sistema de recaudación de impuestos en esta época. Los recaudadores de impuestos tenían que registrar cada impuesto que
Cada persona había pagado, y con el paso del tiempo, los recolectores podían perder la cuenta de cuántos se pagaban realmente los impuestos, y mucho menos verificar los datos. Los residentes permanentes no tenían más remedio que pagar impuestos ya que su propiedad era fácil de registrar, mientras que los comerciantes que viajaban frecuentemente entre las ciudades deberían haber tenido muchos trucos para evitar pagar el impuesto recaudado por los señores locales. El hecho de que el registro de impuestos de Víctor se remonte a 6 años atrás sugiere que debe ser un hombre muy honesto y confiable, lo que era realmente poco común para los comerciantes. Envíele una invitación a Víctor, dijo Roland, dejando la carta. Necesito hablar a solas con él. Como usted ordena, Su Majestad. Roland pronto se encontró con el comerciante en la sala de reuniones. Realmente parecía un ciudadano del reino de Don. Al igual que Andrea, tenía el pelo dorado poco pálido. Él también tenía un rostro agraciado y una piel bien cuidada. En general, parecía un noble, bien educado con la etiqueta correcta de una familia adinerada. Era difícil imaginar que un hombre así viajaría entre reinos para ganarse la vida. En lugar de dirigir el negocio él mismo, siempre podía ordenar a algunos hombres confiables que se encargaran de los asuntos generales. Después de todo, en esta era, los viajes de larga distancia eran difíciles para cualquier persona, fueran ricos o no. Víctor dio una explicación adecuada que resolvieron las dudas de Roland. Conflictos familiares. Para evitar la opresión de su hermano mayor y demostrar su capacidad, tuvo que abandonar su hogar y dirigir un negocio en Grey Castle. La historia de Víctor no fue muy convincente, pero Roland no quería ser demasiado curioso. En cualquier caso, Roland no estaba interesado en los asuntos de otras personas. Además, dado que Nightingale no había dado ninguna respuesta, el comerciante estaba diciendo la verdad. Después de la presentación, Roland fue directamente al punto. ¿Quieres que Leaf cultive semillas de algodón productivas y crear una nueva tienda de ropa, que se promocionará en todo el reino, como ropa barata y fina hecha de algodón? Lo que Roland había preguntado no era su propia idea imaginativa, sino que en realidad estaba escrito al final de la carta. Esa fue una de las razones por las que Roland decidió ver a Víctor personalmente. Era como si alguien hubiera presentado un plan de negocios destinado a recaudar 100 millones de yuanes y lo único que le faltaba era la inversión de Roland de unos 500 yuanes. No solo al reino de Grey Castle. El comerciante asintió. Calcule el precio. Los productos terminados seguirán siendo competitivos en el reino de Alba incluso después de incluir el precio del envío. Vender a un precio bajo haría que el producto fuera más accesible en el mercado, pero eso no fue fácil. ¿Cómo pretende garantizar que sus productos sean baratos y de calidad? Primero necesitaré algodón especial, Su Majestad, dijo Víctor con entusiasmo. Dado que la señorita Leaf pudo producir el trigo dorado que tuvo un rendimiento 3 veces superior al de las especies comunes, creo que también debería poder triplicar el rendimiento del algodón. Si el precio de las materias primas se puede reducir a 1/3 del precio actual, entonces la ropa será mucho más barata. Roland no pudo evitar reír. La lógica detrás de las palabras de Víctor parecía correcta al principio, pero te darías cuenta de lo ridículo que era pensarlo. Sería fácil para Leaf cultivar el algodón. De hecho, con la ayuda de la gran cantidad de poder mágico que otorga el corazón de bosque, pudo cultivar nuevas variantes de semillas mucho más rápido que antes. Sin embargo, el precio de los granos en Neverwinter fueron bajos, para poder estabilizar el precio, no porque no se podían vender a un precio alto. Sería un gran problema si las personas no pudieran pagar los alimentos, por lo que el precio de los granos debía controlarse y mantenerse bajo. Sin embargo, este no fue el caso del algodón, ya que las personas siempre tenían alternativas para elegir, como el lino, el cáñamo y las pieles. Está bien, supongamos que Leaf puede hacer que el rendimiento del algodón sea 3 veces mayor. ¿Por qué debería venderle este algodón a un precio reducido cuando puedo vendérselo a otros precios del mercado? Porque puedo ahorrarle una gran cantidad de inversiones y generar más de 2,000 empleos, lo cual le brindará trabajo a su ciudad, dijo Víctor sin dudarlo. Aparte de eso, puede obtener una gran cantidad de ingresos fiscales, y su gente también puede beneficiarse de ello. De hecho, no tiene que hacer nada, ya que puedo manejar todos los asuntos de gestión y la línea de producción. Roland estaba sorprendido por la respuesta de Víctor, que estaba llena de términos modernos. Lo consideró por un largo tiempo antes de preguntar, ¿aprendiste esas palabras de los periódicos? Eso, y todos los anuncios de Neverwinter, los he estudiado todos. Algunas de las palabras pueden
ser bastante incómodas cuando los lees por primera vez, pero me han ayudado a entender los negocios desde otro ángulo, dijo Víctor con la mano sobre su pecho. Los otros señores me echarían si hubiera propuesto una reducción en el precio frente a ellos, pero creo que se puede ver el valor en esto. Esto es un cumplido astuto. Si lo rechazo ahora, no seré diferente de los otros señores. Roland sonrió levemente. Dime tu plan. Víctor habló con elocuencia sobre su plan durante casi una hora. Aparentemente, él estaba bien preparado de antemano. Su idea no fue complicada. En resumen, quería construir un sistema de negocios que integrara la agricultura, la producción textil y las ventas. La familia Lothar tenía una larga historia en fabricación de prendas de vestir, por lo que ya tenía mucha experiencia y técnica. Una vez que el proyecto comenzara, no pasaría mucho tiempo antes de que vieran los frutos de su trabajo. Por supuesto, cualquiera podría pintar un plano atractivo con su retórica, pero Roland siguió escuchando porque vio que Víctor había tomado en cuenta muchos detalles y planeado con bastante anticipación. Neverwinter no era un lugar adecuado para cultivar algodón, por lo que la plantación y la fábrica de textiles tenían que estar ubicadas en el territorio del sur, donde había mucho sol y altas temperaturas durante todo el año. Mientras tanto, como la gente de la nación Sand aún se estaba mudando, habría una gran cantidad de mano de obra disponible. Todo parecía encajar con el plan. La producción final de costura y confección se establecería en Neverwinter, donde podría venderse directamente a la gente de aquí, que podrían darse el lujo de comprar la ropa. Víctor sería responsable de la inversión inicial y los preparativos, como la compra de tierras de cultivo, la contratación de agricultores, la construcción de plantas de fabricación y la compra de equipos. Neverwinter no necesitó arriesgar nada, ya que no gastó tiempo ni dinero en la empresa. Como cuestión de hecho, además de proporcionar semillas personalizadas de algodón, Neverwinter podría simplemente dar un paso atrás y cosechar los beneficios. Además, debido al simple uso del algodón, la producción de los productos finales podría evaluarse fácilmente a partir de la cantidad de materiales que entraron, por lo que fue fácil para Roland calcular el impuesto, lo que fue un alivio para él y para Víctor. Entre las ventajas que Víctor había mencionado, Roland prefería dos de ellas en particular. La primera era que la familia Lothar ya contaba con herramientas para hilar eficientes, capaces de procesar 3 veces el rendimiento del algodón. El otro era que habían entrenado a varios sastres expertos que a menudo diseñaron prendas para los nobles en la ciudad de Glow, por lo que la ropa que hacían sería popular entre mucha gente. Víctor también admitió que esta idea de negocio fue inspirada cuando vio la princesa Lobo. Descubrió que los ciudadanos de Neverwinter todavía estaban vestidos con sencillez, lo que era impropio para una nueva capital. Estos dos puntos fueron la clave de todo el plan, ya que, con ellos, esta propuesta comercial enorme y ambiciosa ya no eran palabras al aire, sino realmente bastante realistas.